Desde las antiguas selvas de Mesoamérica, el cacao fue considerado un alimento de los dioses. Para los mayas y mexicas no solo era sagrado, era moneda, medicina y símbolo de poder. Sin embargo, con la llegada de los colonizadores europeos, el cacao fue arrebatado de sus raíces y convertido en una codiciada mercancía. Hoy, lo que alguna vez fue un símbolo espiritual para los pueblos originarios de América es el centro de una industria multimillonaria. Trasladado a plantaciones en África durante la expansión colonial, el cacao ahora es sinónimo de consumo masivo, pero también de desigualdad, trabajo infantil y destrucción ambiental. Pero ¿cómo pasó este fruto sagrado a ser un producto explotado por las grandes potencias? Esta es la historia del cacao, un viaje amargo que aún no termina. El viaje del cacao comienza hace más de 5.300 años, en el corazón de la selva amazónica. Fue en la cultura mayo-chinchipe, en lo que hoy es la Amazonía ecuatoriana, donde los primeros vestigios del uso del cacao salieron a la luz. Allí, en rituales y ceremonias, el cacao no solo era un fruto de la tierra, sino un símbolo de conexión espiritual. Con el paso de los siglos, este tesoro amazónico no permaneció oculto. A través de redes de comercio y migraciones indígenas, el cacao comenzó a recorrer el largo camino hacia el norte. Se cree que fueron los olmecas, considerados una de las primeras civilizaciones mesoamericanas, quienes llevaron consigo el conocimiento y cultivo del cacao, integrándolo a sus rituales y costumbres. Desde entonces, el cacao se abrió paso hasta Mesoamérica, donde encontró un nuevo hogar en culturas como la maya y la mexica. Allí, el cacao conservó su carácter sagrado. No era solo un fruto, era moneda para el intercambio de productos, alimento de los dioses y un símbolo de estatus reservado a las élites. Moctezuma, el poderoso emperador mexica, lo bebía en forma de una espesa infusión conocida como chocolate, un elixir amargo mezclado con especias y chile. Del chocolate mesoamericano surgió siglos después el dulce chocolate que hoy conocemos. Pero esta historia de respeto y veneración se fracturó abruptamente con la llegada de los conquistadores europeos en el siglo XVI. El cacao fue despojado de su profundo valor espiritual y fue transformado en una mercancía destinada a deleitar a las élites europeas. Los pueblos que durante milenios habían protegido y cultivado este recurso fueron despojados de su control, y así fue como comenzó un nuevo siglo bajo la sombra de la explotación. La codicia por el cacao llevó a los colonizadores europeos a establecer vastas plantaciones en América, apoyándose primero en la mano de obra de los indígenas y luego en la de los africanos traídos para trabajar como esclavos. En regiones como Brasil, Venezuela y las islas del Caribe, el cacao pasó de ser un cultivo de pequeña escala a la base de una economía colonial extractiva. Brasil en particular se convirtió en uno de los mayores productores mundiales del cacao en el siglo XVIII. Las plantaciones crecieron de modestos cultivos a extensas haciendas que ocupaban miles de hectáreas. Para dar paso a estas tierras de cultivo, grandes áreas de bosques tropicales fueron deforestadas, modificando drásticamente el paisaje natural. En la Amazonía y la costa atlántica brasileña, la expansión agrícola no solo impactó al medio ambiente, sino que también profundizó la desigualdad social, desplazando a comunidades originarias y condenándolas a condiciones de trabajo inhumanas. Esta realidad no fue diferente en Venezuela y en las islas del Caribe, donde la presión por el cacao y otros cultivos de exportación generó una explotación severa de la tierra y de las personas. La riqueza generada se concentraba en manos de los colonos, mientras que la mayoría de los trabajadores vivían en la pobreza y el abuso, un legado que persiste en muchas regiones productoras hasta el día de hoy. Con el aumento del consumo de cacao en Europa, la producción comenzó a trasladarse hacia África a partir del siglo XIX. Países como Costa de Marfil, Ghana y Nigeria se convirtieron en los principales centros de cultivo. En estas plantaciones, las condiciones de trabajo no mejoraron mucho respecto a las épocas coloniales. Muchos trabajadores eran forzados o recibían salarios injustos, atrapados en una realidad de explotación, que en algunos casos incluía trabajo infantil. Aunque no eran colonizadores en el sentido práctico, las compañías extranjeras funcionaban como nuevos amos, perpetuando una dinámica de dominación económica y social. Con la revolución industrial y la creación del chocolate en masa en el siglo XIX, el cacao dejó de ser un lujo reservado para las élites y se convirtió en un producto accesible a las clases trabajadoras. Las grandes compañías como Nestlé, Hershey y Mars transformaron el cacao en un producto local, llevando el chocolate a los hogares de millones de personas. Esta fue una época de transformación e innovación. En 1875, Nestlé introdujo el chocolate con leche, suavizando su sabor y haciéndolo aún más popular. En 1968, Cadbury revolucionó el mercado europeo con las primeras barras de chocolate, y poco después, en 1984, Hershey industrializó la producción en Estados Unidos, convirtiéndose así en un sinónimo de chocolate accesible y masivo.
El consumo se disparó y en países como Inglaterra lo que antes era un artículo exclusivo pasó a consumirse en cantidades nunca antes vistas. De apenas unas pocas toneladas en 1840, se superaron las 30.000 toneladas anuales hacia finales del siglo XIX. Pero detrás de esta expansión existía una realidad mucho más amarga. A pesar del auge global, las ganancias seguían concentradas en las grandes empresas europeas y norteamericanas. Además, compañías como Cadbury popularizaron campañas publicitarias dirigidas a mujeres y niños, consolidando su presencia en las costumbres familiares, mientras ocultaban las condiciones precarias en las plantaciones. Durante este proceso, África terminó desplazando a América como la principal región productora de cacao, pero sin recibir la industrialización ni los beneficios económicos. Aún hoy en día, a pesar de que el cacao es un producto global, la industria sigue marcada por la explotación de los agricultores, la deforestación y una profunda desigualdad económica. Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, en Costa de Marfil y Ghana trabajan alrededor de 1.56 millones de niños en plantaciones de cacao, muchos de ellos realizando tareas peligrosas y sin acceso a educación. Estos dos países concentran más del 60% de la producción mundial del cacao. Los agricultores de estas regiones enfrentan salarios extremadamente bajos, ganando en promedio menos de $1.9 al día, lo que los sitúa por debajo de la línea de la pobreza extrema establecida por el Banco Mundial. La situación se agrava cuando se observan los precios internacionales. A fines de 2024, el cacao alcanzó cifras históricas de hasta $10.400 por tonelada, debido a la especulación y problemas climáticos. Sin embargo, los agricultores en países como Costa de Marfil y Ghana, que venden sus cosechas a precios fijados por el gobierno, solo recibieron entre $1.600 y $1.900 por tonelada. En América Latina, aunque el trabajo infantil es menos frecuente, existen casos documentados en Ecuador, Brasil y Perú. Sin embargo, la mayor preocupación en estas regiones es la desigualdad económica. Los pequeños productores apenas sobreviven, mientras que las grandes compañías chocolateras siguen aumentando sus beneficios. La deforestación ha sido el costo ambiental de la producción de cacao. La expansión de las plantaciones ha sido una de las principales causas de deforestación en varias regiones. En Costa de Marfil y Ghana se ha perdido más del 90% de los bosques originales. Gran parte de esta destrucción está asociada a la siembra del cacao y también de otros productos. Esto contribuye directamente a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático. En Perú y Colombia, la selva amazónica también se ha visto afectada por la expansión de este producto, aunque en los últimos años han surgido iniciativas que promueven el cultivo bajo sistemas agroforestales, buscando equilibrar producción y conservación ambiental. A pesar de la explotación y la desigualdad que han marcado la historia del cacao, han surgido iniciativas que buscan transformar la industria hacia un modelo más equitativo y sostenible, ofreciendo condiciones dignas para los agricultores y protegiendo el medio ambiente. Programas como Fair Trade y Rainforest Alliance tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de los productores de cacao mediante mejoras de precios, condiciones laborales más justas y prácticas sostenibles. Estas certificaciones exigen pagos mínimos garantizados, protegiendo a los agricultores de la volatilidad de los precios internacionales, prohibición del trabajo infantil y forzado, con auditorías periódicas en las plantaciones para asegurar su cumplimiento. Prácticas agrícolas sostenibles, que promueven la biodiversidad y la reducción del uso de agroquímicos. Capacitación para los agricultores, ayudándolos a mejorar la calidad del cacao y diversificar sus fuentes de ingreso. Sin embargo, a pesar de los beneficios, solo una pequeña parte del cacao comercializado globalmente cuenta con estas certificaciones. La mayoría de las grandes empresas siguen optando por cacao más barato, muchas veces sin estándares sociales o ambientales estrictos. El protocolo Herking-Engel es un ejemplo de esto. En 2001, tras denuncias internacionales sobre el trabajo infantil en las plantaciones de Costa de Marfil y Ghana, las principales compañías chocolateras firmaron el protocolo Herking-Engel, impulsado por los congresistas estadounidenses Tom Harkin y Eliot Engel. El acuerdo establecía eliminar las peores formas de trabajo infantil a través de sistemas de certificación para garantizar que el cacao no proviniera de trabajo infantil, programas educativos y alternativas económicas para las familias productoras, informes públicos del progreso con metas y fechas específicas. La meta inicial era erradicar el trabajo infantil para 2005, pero las fechas fueron postergadas varias veces. Según estudios de la Universidad de Tulane y reportes del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, hacia 2020 más de 1.5 millones de niños continuaban trabajando en las plantaciones de cacao de África Occidental, muchos en condiciones peligrosas. Aunque algunas compañías han avanzado, la industria en su conjunto no ha cumplido con los compromisos asumidos.
El chocolate esconde detrás de su dulzura una realidad amarga para millones de agricultores y comunidades rurales. Detrás de cada tableta existen historias de pobreza, explotación infantil y destrucción ambiental que pocas veces llegan al consumidor final. Aunque existen iniciativas de comercio justo y programas de sostenibilidad, la realidad es que aún representa una fracción mínima del mercado. El futuro del cacao está en juego. Puede continuar como un símbolo de desigualdad o convertirse en un ejemplo de comercio justo y sostenible. La decisión no es solo de los gobiernos ni de las empresas, sino de toda una sociedad que elige qué tipo de mundo quiere construir con cada compra.